Hola, Dios te bendiga, es el pastor Abel Vidal. Hoy quiero compartir contigo una escritura de la palabra de Dios que nos muestra cómo Dios obró en un momento de crisis en el pueblo de Israel, específicamente producto de una enfermedad o una peste, producto de sus pecados y errores. Y es muy especial, pues estamos con este problema del coronavirus, no vemos a Dios muchas veces o pensamos por qué Dios permite esto. Y en la palabra de Dios encontramos las respuestas a lo que está sucediendo y sobre todo qué puede Dios hacer o qué quiere Dios hacer en medio de este proceso. Acompáñame en la Biblia, en el libro de Primero de Crónicas, el capítulo 21, los versículos 1 al 15. Dice la Escritura: Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo: Id, haced censo de Israel desde Bérseba hasta Dan, e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Y dijo Joab: Añada Jehová a su pueblo 100 veces más. Rey, señor mío, ¿no son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? ¿Qué será para pecado de Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Salió por tanto Joab y recorrió todo Israel, y volvió a Jerusalén y dio la cuenta del número del pueblo a David. Y había en todo Israel 1.100.000 que sacaban espada, y de Judá 470.000 hombres que sacaban espada. Entre estos no fueron contados los levitas ni los hijos de Benjamín, porque la orden del rey era abominable a Joab. Asimismo, esto desagradó a Dios e hirió a Israel. Entonces dijo David a Dios: He pecado gravemente al hacer esto. Te ruego que quites la iniquidad de tu siervo, porque he hecho muy locamente. Y habló Jehová a Gad, vidente de David, diciendo: Ve y habla a David y dile: Así ha dicho Jehová, 3 cosas te propongo, escoge de ellas una que yo haga contigo. Y viniendo Gad a David, le dijo: Así ha dicho Jehová, escoge para ti o 3 años de hambre, o 3 meses ser derrotado delante de tus enemigos con la espada de tus adversarios, o por 3 días la espada de Jehová, esto es, la peste en la tierra, y que el ángel de Jehová haga destrucción en todos los términos de Israel. Mira pues que responderé al que me ha enviado. Entonces David dijo a Gad: Estoy en grande angustia. Ruego que yo caiga en la mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas en extremo, pero que no caiga en manos de hombres. Así Jehová envió una peste en Israel, y murieron de Israel 70.000 hombres. Y envió Jehová el ángel a Jerusalén para destruirla. Pero cuando él estaba destruyendo, miró Jehová y se arrepintió de aquel mal, y dijo al ángel que destruía: Basta ya, detén tu mano. El ángel de Jehová estaba junto a la era de Ornán Jebuseo. Esta es una escritura que nos muestra la justicia de Dios y el carácter de Dios cuando el ser humano peca. Lo primero es que nos dice que David, motivado por Satanás, tentado por Satanás, el enemigo se levantó contra Israel y tentó a David. David cae en la tentación, peca y decide censar al pueblo. No era sencillamente un conteo, era decir o mostrar con sus hechos: en vez de poner mi confianza en Dios, en vez de poner mi confianza en el poder de Dios, voy a cuantificar, voy a identificar mis números para depender de mis estrategias y de mi capacidad. David le dio la espalda a Dios. David le dio la espalda al Dios que lo había puesto como rey, que había estado con él, que lo había acompañado en los momentos más difíciles. Decidió darle la espalda a Dios. Y esto le dolió a Dios. Dice el versículo 7, asimismo desagradó a Dios e hirió a Israel. Veo que en nuestro mundo, lamentablemente,
Nuestra humanidad le ha dado el pecado, le ha dado la espalda a Dios. Ha querido ir en una actitud de pecado. Nuestro país, nuestro continente, las naciones han querido cambiar la palabra de Dios por sus principios. Han querido sacar el temor a Dios y poner sus principios. Y similar a lo que pasó con el pueblo de Israel, veo que Dios permite el castigo, como lo vemos en su palabra, permite el sufrimiento, permite el dolor con un propósito. Y ese propósito es que el ser humano se acerque a Dios, que el ser humano vaya en humillación a Dios y sea capaz de reconocer sus errores, sus pecados. Y esto hizo David. Cuando el profeta Gad le da las opciones, David dice: prefiero caer en las manos de Dios, prefiero estar en sus manos, porque sus misericordias son muchas en extremo, dice el versículo 13, pero que no caiga en manos de hombres. Dios es misericordioso, pero es justo. Dice la Escritura que Él es juez justo y está airado con el pecador todos los días. Entonces, ¿cómo vemos a Dios en medio de este coronavirus? ¿Cómo vemos a Dios en medio de esta pandemia? Dios permite el castigo, Dios permite el sufrimiento, pero con un propósito: que podamos humillarnos, que podamos arrepentirnos ante Él y podamos buscarle, que podamos ir a los pies de Cristo, y los que estaban lejos de Dios, los que no tienen una relación con Dios, que reciban a Cristo como su Salvador, se arrepientan de sus pecados y sean salvos. Y quienes somos creyentes, quienes confiamos en Jesús, que arraiguemos más aún nuestra fe. El resultado de David fue que cuando el ángel de Jehová estaba destruyendo y castigando con muerte y mató a esta cantidad de personas, Dios se arrepintió. En el sentido de que Dios cambió de opinión. Dios decidió no destruirla y dijo: basta ya, porque Dios es misericordioso y es bueno. Entonces, ¿qué podemos hacer ahora? Primero vamos a ir a la presencia de Dios en humillación, pidiendo perdón por nuestros pecados, pidiendo perdón por los pecados de nuestra nación. Que la gente, que nuestro país, que nuestro mundo reconozca que debemos humillarnos ante Dios, pedir perdón ante su presencia, y Él es misericordioso para perdonar. Y si tú aún no has conocido a Jesús, que puedas invitarlo este día, en este momento, y decirle que lo quieres en tu vida para que Él sea tu Salvador. Y los que somos cristianos, ir más aún a enraizar más humillados, más en oración a la presencia de Cristo Jesús. Y Él, misericordioso, escuchará nuestra oración. Y si Dios ha permitido esta situación del coronavirus, Él se está glorificando y se va a glorificar. Pero vayamos en humillación a la presencia de Dios. Que Dios te bendiga y siga en contacto con las redes de nuestra iglesia Templo del Calvario, porque Dios está obrando en medio de este proceso del coronavirus en todo nuestro mundo. Dios te bendiga.